Una pequeña pausa en nuestro viaje para venir a Madrid a probar las nuevas BMW 1300 Adventure y desde aquí nuestro agradecimiento a BMW España. Ya estamos aquí en la sede de BMW, hemos venido aquí a probar las 1300 Adventure. Tenemos aquí los modelos Trophy, que son las que vamos a llevar nosotros, Vicente esta y yo esta de aquí. También hay el modelo Triple Black, tenéis con el asiento rebajado, tenéis con el asiento alto, nosotros tenemos el asiento alto. Y también está la verde, que es esta, que no me acuerdo el nombre ahora. La Trophy, el asiento es bastante alto, está ahora en la configuración más alta, que sería 910 del asiento al suelo, y no llego, literalmente no llego. Esto de aquí es el 1300. Aquí tenemos la Triple Black Adventure. Esta configuración aquí creo que está entre medio, si no la más baja, pero veis como el asiento hace una curva, que está la de Vicente, que es como la mía. Aquí tenemos que se ven bien las Trophy, Triple Black. ¿Cómo se llamaba la verde? ¿Cómo se llamaba ese modelo? Tramontana. Tramontana. Pues eso. La Tramontana, y aquí están las demás. Trophy 1300 normal. Me gusta mucho la Tramontana y la Triple Black. La Trophy, bueno, también está bonita. It feels so good. Baby, it's understood. So right, honey, to keep pushing into the night. Oh, it feels so good, sensing our humanhood. Paradita a descansar, porque ya habríamos hecho más o menos unos 300 kilómetros con la GS 1300 Adventure. Pues bueno, como sabéis, para los que no sabéis, ya tenemos una BMW, Vicente tiene una 1200 refrigerada por aire del 2008 y yo tengo una 1250 Rally. Lo que pasa es que estas motos de aquí, como veis, son los nuevos modelos que tanto ha dado que hablar. Que está bien, que está mal, que es grande, que es fea, que es pesada. Pues bueno, indiferentemente de lo que creáis, vamos a daros nuestra opinión. Y de momento yo, Fernanda, como mujer y como una persona que pesa 58 kilos, he elevado esta moto de 269 kilos fácilmente, no he tenido ningún problema. Sí que se nota el peso, sobre todo cuando vas a parar y cuando vas a apoyar el pie. Hay que tener en cuenta que hay diferentes modelos de asientos más bajos, más altos. Tienes una variación de 790 a 910. La Trophy con este asiento, que es el asiento rojo, es la más alta. Entonces con esta moto no llego. Tengo que sacar el culo totalmente para llegar y de puntilla, como si fuera una moto de enduro. Por lo demás, en marcha no os enteráis del peso y de la altura. Ahora le toca al mecánico hablar de la moto. Bueno, muchachos, pues como os ha dicho Fernanda, esta moto yo la clasificaría en una sola palabra: la bestia. Esta moto es increíble, con lo voluminosa que es, lo ágil que es, te sorprende totalmente. Ya los que tenéis GS Adventure lo sabéis, que la moto parece mucho y luego cuando vas encima es una pasada. Sí que es verdad que el peso es el peso, más de 260 kilos, pues como tengas que levantarla hay que estar un poquillo fuerte, pero bueno, de todas formas, esto que veis aquí no es para poner el pie, bueno, que también sirve, esto es para que la moto os facilita levantarla y sobre todo no dé la vuelta. Está muy bien pensado, va a línea del manillar, o sea que donde pasa el manillar pasa esto. No preocuparos que no sobresale más. ¿Qué me ha parecido la moto? Aparte de la altura, como ha dicho Fernanda, que la moto es bastante alta, pero se puede configurar esta que nos han dado. Yo llego de puntillas, Fernanda apenas llegaba. La moto la hemos probado frenando en plena curva, tumbado, y la moto es increíble cómo se mantiene en la línea. Tecnológicamente está súper avanzada. Han hecho una configuración con la suspensión, que la moto cuando tú frenas se mantiene totalmente recta, no pierde la geometría y se nota un montón en las curvas. Es increíble como cuando tú vas tumbado y tocas el freno,
La moto no te hace ningún extraño, es increíble. Y puedes frenar en plena curva, cosa que no es muy aconsejable. No se altera la trazada. Y la trazada no la altera para nada. Eso está muy bien porque cuando entras pasado en una curva, porque esta moto va muy deprisa, ¿eh? Va muy deprisa. Una pasada, cómo cambia, que ya la billete en el cambio, increíble. Son 145 caballos y muy bien puestos. Y a pesar de lo que pesa la moto, la sensación a veces es que va a ser una deportiva, con su peso, pero vamos, increíble. El cardan va al otro lado, aquí tenemos el tubo de escape, viene con los soportes estos para las maletas. La Trophic también le puedes poner el sistema de luces y de cierre, ¿ves? Esto está aquí. Los intermitentes, en este modelo pueden venir configurados aquí, porque al estar en el cubremaneta, esto de una caída es facilísimo que lo rompas. En este modelo van aquí, en las 1300, tanto en la GS como en la Adventure, viene aquí, pero la Trophic sí que podéis ponerle los intermitentes aquí, que yo particularmente lo prefiero. La cúpula en esta configuración que yo he llevado, se sube y se baja también automática. Tiene varios paquetes, lo sabéis. Bueno, yo no os voy a hablar de todos los aspectos técnicos, porque ahí tenéis la ficha técnica. Yo voy a hablaros de las sensaciones y a mí me ha sorprendido. Estéticamente a mucha gente no le gusta. Yo desde el primer momento que la vi, le dije a Fernanda, me encanta la moto. Fernanda la veía un poco como un Transformer. Sigo viéndola. La sigue viendo. A mí me encanta. Y esta moto, desde luego, una cosa es que no deja indiferente. O te gusta o no te gusta. También es verdad, acordaros cuando salieron las primeras BMW con el pico de pato, a nadie le gustaba y ahora nos hemos acostumbrado y nos gusta a todos. A mí me parece una línea vanguardista. Y BMW yo creo que ha vuelto a hacer algo sorprendente. Fijaros la vista desde atrás del depósito, observarla. Fijaros el aspecto tan grandísimo que tú ves esto y dices, joder, si esto tiene, yo no sé qué tendrá, 20, 40, tiene 60 centímetros o 70 centímetros de anchura. Como un mueble. Luego el asiento, como veis, aquí es estrechito para que también puedas llegar mejor. Pero este asiento, como os he comentado, el rojo es el más alto. Podéis elegir un asiento más bajo y llegar mejor. A la altura que está ahora, llego, no llego. Esto que veis aquí es para las bolsas de depósito de BMW, de forma que llevará como una bisagra que tú levantas así, se queda la bolsa pillada y puedes echar gasolina. La configuración es como todas las GS, la pantalla exactamente igual que las 1300 y las 1250, o sea, no ha cambiado yo creo que nada. Ya con los paquetes que tú le pongas, pues bueno, tendrás más opciones o menos opciones. Se ve muy bien, con sol se ve fenomenal, o sea, no tienes que estar ahí agudizando el ojo porque se ve muy claro. No, esto está pensado para poner unas botellas de agua, no para dejar la taza de cerveza, aunque también lo podéis usar. Y todo esto que veis aquí, estos anclajes, son pues para cuando enganchas algo, pues poder poner la gomita, el pulpo, una cuerda, lo que sea. Que va muy bien porque siempre vamos buscando sitios donde enganchar a veces los pulpos y no tenemos. O sea que está genial. Muy pensada la moto para la aventura y yo creo que los amantes de BMW esta moto les va a encantar. Bueno, llantas, los diámetros son los mismos que monta BMW en las GS, que es 19 y 17 detrás, y tenéis la opción de montarla con llanta de aleación. Hay una llanta que pesa 1,5 kg, creo menos, pero si haces una robar un poquito fuerte, pues yo recomiendo las de radios. Pero bueno, la gente que apenas se mete en pista y tal, la de aleación es muy bonita y pesa menos. Y todo lo que sea quitarle peso a la moto, pues bien, yo creo que va genial. ¿Me ha gustado la moto? Pues a mí particularmente me ha encantado. Lo rápido que va, cómo entras en las curvas, cómo se pilota esta moto, es, o sea, la ves muy aparatosa y es facilísimo de llevarla. ¿Y tú? Así es, total. La he llevado hasta yo. Bueno, tú llevas cualquier cosa, cariño. Me llevas a mí. Eso también es verdad. Pero bueno, sí que es verdad que es una moto muy intuitiva. La cantidad de electrónica que tiene al final te ayuda muchísimo porque te facilita la entrada en las curvas. Te corrige muchos fallos que puedas tener y la verdad es que está genial. Entonces te permite llevar, si tienes una altura, mira, Fernanda mide unos 70, yo mido unos 80 y vamos, hasta yo creo que unos 65 puedes llevar la moto con la configuración baja y yo creo que llegas. Sí. O sea que eso está muy bien. BMW ha pensado en eso, siempre piensa en eso BMW, que hay marcas que no, que o eres alto o te pones tacones. Sí, lo bueno que la moto esta también para los altos, la opción alta, irás cómodo, no irás con las piernas plegadas como pasa muchas veces con la gente alta.
Entonces aquí tampoco tendréis problemas si sois muy altos. Claro, tienes que jugar. A mí particularmente con esta altura yo voy muy cómodo ahora, pero claro, si te metes a cero roa y tienes que poner el pie de llegar a no llegar, es caerte o no caerte muchas veces. Así que esperemos que os haya gustado. Es una moto que, bueno, puede que no agrade a todo el mundo, pero seguro la veremos mucho por las calles. Yo creo que va a triunfar. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Será número 1 en ventas o no será número 1? Dejad vuestros comentarios ahí abajo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.